Capítulo 482. Castigado. Cuando salió el sol de Peotus, me uní a los muchos dragones que se reunieron para meditar alrededor de la fuente que se le dio el nombre de Verbul. Durante los primeros días, me quedé mirando a los dragones, fascinado por su variedad. Estar en esta ciudad me hizo darme cuenta de lo poco que había visto del mundo Asura. Ahora, sin embargo, con Gambito del Rey ardiendo en la parte baja de mi espalda, solo presté atención a mi entorno con una parte parcial de mi conciencia, y lo hice más para garantizar mi seguridad que para mirar boquiabierto a los Asura. La mayor parte de mi esfuerzo consciente se centró en la fuente. En un círculo de piedras de 30 pies de ancho había un éter tan espeso que se acumulaba como el agua que brota de un pozo profundo. Según los lugareños, el pozo perforaba los límites del mundo, lo que permitía que el éter se filtrara desde fuera de los límites de Peotus, el reino etérico. Era un sacrilegio entrar en la fuente de Verbul, pero eso no me había impedido comprobar si la mitología estaba basada en hechos. Del pseudolíquido burbujeante se alzaban delgados chorros de fuego morado como géiseres. Estos surgían hasta alcanzar más de 3 metros de altura, luego se desvanecían hasta tener solo un par de pies y luego volvían a surgir. Había un patrón complejo en las oleadas, junto con un geyser singular en el centro de la fuente etérea ardiente que regularmente brotaba hasta 6 metros o más por encima de nuestras cabezas. Cada llamarada estaba acompañada por un derramamiento de éter, y era esta fusión bajo la cual los dragones se reunían para meditar. Los dragones no podían absorber éter como yo, pero aún así usaban la intensa acumulación de energía atmosférica para meditar sobre sus artes Baibam, Ibam y Spatium. La densidad de la fuente Verbul hizo que esa práctica fuera mucho más fácil, así como también ayudó a mi propio proceso de rellenar mi núcleo de 3 capas después de drenarlo hasta el punto del rechazo. Veo que has vuelto otra vez, humano. Miré a la que hablaba, una mujer de cabello rosado que, si fuera humana, habría parecido de mediana edad. Escamas brillantes ligeramente más claras en un color más claro que el de su piel clara rodeaba sus ojos y se extendía por sus mejillas incluso en su forma humanoide. La había visto en la fuente todas las mañanas, pero no me había hablado antes. Me arrodillé a unos cuantos pies del círculo de piedras antes de dirigirme a ella. Mi propia meditación debería estar hecha esta mañana, después de lo cual no molestaré más a tu ciudad. No dije que todavía estaba allí porque Queses no había considerado conveniente recogerme todavía. Mair solo había dicho que debía descansar y recuperarme, y que cuando estuviera listo, su esposo se reuniría conmigo. Cerré los ojos y busqué el éter, atrayéndolo hacia mi interior. La sensación que me produjo me trajo una energía rejuvenecedora y un estado de vigilia radiante. Unos pies callosos se arrastraron contra las baldosas del pavimento y una presencia potente se instaló a mi lado. Tu absorción del éter aquí ha sido motivo de mucha consideración entre nosotros. Hay quienes lo consideran profano. La rama principal de mis pensamientos se volvió hacia el interior, centrados en la absorción y purificación del éter. Aún así, incluso con solo unos pocos hilos del gambito del rey, pude permanecer atento a la Asura lo suficiente como para escuchar la pregunta en sus palabras. ¿Quieres entender cómo es para mí? Sí, me gustaría, dijo ella, con un atisbo de sonrisa en la voz. No podemos juzgar tus acciones si no las entendemos, y la tuya es una especie de magia que ni siquiera los más viejos entre nosotros hemos visto antes. Algo en su curiosidad me llamó la atención. ¿No temes enfadar a tu lord al hacer esas preguntas? No he hecho ninguna pregunta, respondió ella. La tela rozó su piel mientras se encogía de hombros. Solo estamos hablando, buscando un punto medio. Comparte solo lo que desees. Consideré sus palabras. Distraído, mi atención se centró principalmente en ella y abrí los ojos para encontrar su brillante mirada plateada estudiándome atentamente. ¿Quién eres? Sus ojos se arrugaron en las esquinas con diversión. Hace días que descansas en mi aldea, recuperas fuerzas en mi fuente, y aún así no me conoces. Me sentiría insultada si no supiera que te han ocultado este conocimiento a propósito. Lady Indra tenía sus razones, sin duda, pero tampoco me prohibió hablar contigo. Mi nombre es Prea del clan Intira, y Everburn es mi dominio. Me incliné en una ligera reverencia. Lady Intira, perdóneme, no me di cuenta de que estaba hablando con una noble. Resopló levemente y se giró para mirar la fuente. Las llamas moradas se reflejaban en la superficie de sus ojos plateados. Quizás alguna vez, cuando el clan Intira era como una hermana del clan Indrat, mis antepasados habrían insistido en el reconocimiento de la nobleza, pero ha pasado mucho tiempo desde que cualquier dragón que no fuera del clan Indrat fuera considerado noble. Ella habló sin amargura. De hecho, percibí orgullo más que nada en la inclinación de su barbilla y la inflexión de su voz. Mi papel como Lady de Verbur no requiere que sea noble, sino que hable en nombre de mi pueblo y garantice su bienestar continuo. En este momento, aprender sobre tu interacción con el éter es la forma en que lo hago. Ahora, sugeriste que quiero entender cómo es para ti absorber nuestro éter, y he admitido que lo haría. Su declaración quedó abierta, invitándome a retomar la conversación antes de la distracción de su identidad. No es muy diferente de cómo se siente para ti usar maná. O, al menos,
cómo se siente para un humano usar maná. Pero, ¿qué pasa con el propósito inherente del éter? Ella preguntó, inclinándose ligeramente hacia mí. ¿No sientes la atracción de la intención del éter? Lo pensé y me pregunté cuánto entendía el dragón, si es que entendía algo, sobre la verdadera naturaleza del éter, tal como yo había aprendido en la piedra angular. Lady Mair me ha explicado detalladamente la experiencia de los dragones con él. Yo no lo experimento de la misma manera. Es extraño, dijo. Sus dedos recorrieron el espacio entre dos adoquines y sus ojos perdieron el foco al mirar a lo lejos. Y, por supuesto, es por eso que Lord Indrat ha estado tan interesado en su mundo. Busca comprender verdaderamente sus habilidades. Se volvió a concentrar en mí y frunció el ceño. Las leyendas más antiguas hablan de dragones que podían hacer lo que describes. No, absorber el éter, sino manejarlo con la misma facilidad que el maná. Fueron esos asuras quienes trajeron a Peotus aquí desde mi mundo, dije. ¿Pasa algo? Preguntó Prea de repente. Se había apartado y me miraba como si yo fuera una bestia peligrosa. Me di cuenta de que yo estaba frunciendo el ceño. Había estado pensando en los acontecimientos que habían hecho que el éter se alejara de los dragones, disminuyendo su capacidad para manejarlo libremente. Traté de suavizar mis rasgos. Disculpo. Todavía me estoy recuperando de una terrible experiencia. A veces, mi mente divaga. Prea se aclaró la garganta y se apartó un mechón de pelo rosa de la cara. Bueno, sí. Por supuesto. Te dejaré con tu meditación. Tal vez podamos hablar de nuevo. Cuando te sientas mejor. Me limité a sentir en señal de agradecimiento antes de volverme hacia la fuente. Volví a cerrar los ojos y volví a concentrarme en absorber el éter. A lo lejos, sentí que la Lady del clan Intira se alejaba. En cuestión de una hora, mi núcleo estaba lleno. Algo parecido a una resaca persistía de lo profundo de la reacción, pero estaba seguro de que eso también desaparecería con el tiempo. Lo más agradable fue que la picazón de mi núcleo herido no había regresado. La cicatriz del ataque de Cecilia estaba curada. Mientras caminaba por las amplias calles de Verburn en dirección a la mansión donde nos habíamos estado quedando los últimos días, los ojos de todos los asuras que pasaban por mi lado me seguían. Me encontré estudiando sus firmas de maná, comparándolas unas con otras y luego con Tesia, cuya firma permanecía en el borde de mi percepción. Los Asura eran poderosos, por supuesto, pero la mayoría de ellos eran mucho menos poderosos que Keses o Aldir, o incluso Winsom. Los dragones que habían defendido Dikaten, Bajrakor, Keran y sus soldados, también eran bastante fuertes en comparación con el dragón promedio que se dedicaba a sus asuntos diarios en Everburn. Estas personas son granjeros, comerciantes y sirvientas. En un momento, había asumido que todos los Asura eran tan poderosos como Winsom, y aunque ahora lo sabía mejor, seguía siendo interesante ver Asura que eran solo un poco más poderosos que un mago de núcleo blanco. Eso pone sus situaciones en una perspectiva diferente, ¿no? Preguntó Sylvie, su voz como una brisa fresca en mi mente. Entretejida en sus pensamientos estaba su concentración en una conversación que estaba teniendo con un puñado de otros dragones al otro lado de Verbur. Al igual que los alacrianos, son un pueblo a merced de su lord, respondí, mientras pasaba junto a una joven dragón que, según los estándares humanos, no parecía tener más de 12 o 13 años. Sus ojos ámbar saltaban entre mí y el suelo a sus pies de forma espasmódica mientras intentaba, sin éxito, no mirarme fijamente. Levanté la mano para saludarla, pero ella se alejó apresuradamente. ¿Qué opinas de Lady Intira? No estoy seguro, admití. Parece protectora. Curiosa. No le tiene mucho cariño a tu abuelo. ¿Por qué? Me preguntaba sobre lo que dijo. Que su clan había sido como una hermana para los Indrat. Es extraño que Mair me presentara a otros dragones aquí, pero no a ella. Me quedé perplejo con una rama menor de mis pensamientos alimentados por Gambito del Rey. Tal vez deberías conocer más a Prea. Mi vínculo estuvo de acuerdo en silencio. Unos minutos después, encontré a mi madre sentada a una mesa en el pequeño patio delantero de nuestra mansión prestada. Dejó una taza humeante y me sonrió. Aunque su expresión era cálida, en ella se escondía la preocupación, como gusanos en una manzana. Arthur, ella dijo, señalando la silla que estaba frente a la mesa pequeña. ¿Te sentarás conmigo? Por supuesto. Me acomodé en la silla, que estaba hecha de hierba azul tejida y atada a un marco metálico. ¿Está todo bien? Mamá apoyó los codos en la mesa, apoyó la barbilla en las manos y me miró con seriedad. No, mi pulso se aceleró y apreté los puños a mis costados. ¿Pasó algo? Fueron los dragones. Solo dime quién. Tú, Arthur, dijo, la miré boquiabierta. ¿Qué, Arthur? Art. Dejó escapar un suspiro tembloroso. Tesia te necesita y tú estás haciendo todo lo posible por evitarla. No es apropiado. No es justo. Me froté la nuca y balancé la silla sobre sus patas traseras.
No estoy. Las cejas de mamá se levantaron. No sé cómo comportarme con ella, admití, sin poder mirar a mi madre a los ojos. No sé qué decir. Ella extendió la mano por encima de la mesa y levantó las palmas de las manos. Apoyé la mía sobre la suya y ella me apretó los dedos. Esa chica pasaba por algo indescriptible. Le arrebataron su cuerpo, su magia. Se convirtió en prisionera de su propia carne. Y cuando finalmente lo recuperó, su núcleo había desaparecido. Casi murió. La salvé, señalé suavemente. Mamá chasqueó la lengua. Pero al hacerlo, su cuerpo ha sufrido un cambio. No sabe cómo utilizar su nuevo núcleo y está varada en un lugar extraño donde nadie excepto tú podría siquiera esperar entenderla o ayudarla, y has pasado días tratando de estar en cualquier lugar excepto donde ella está. Suspiró, me dio un último apretón en las manos y se reclinó en su silla. Solo después de tomar un sorbo de su taza continuó. Eres la persona más fuerte que he conocido, Arthur. Puedes manejar un poco de incomodidad. Me subió el calor a la cara y sentí que mis mejillas se enrojecían. Ella tenía razón, por supuesto. Había estado actuando como un niño, incluso los cataclismos andantes necesitan el consejo de su mamá de vez en cuando, añadió Regis. A pesar de que mis pensamientos se entrelazaban y abordaban distintos temas, había tenido cuidado de mantenerlos todos alejados de mi conexión con Regis. Él se había quedado a cargo de Tessia y yo no quería ver su lucha a través de sus ojos. Me puse de pie, rodé la mesa y me incliné para apoyar mi frente en la de mi madre. Gracias, susurré. ¿Para qué están las madres?, preguntó, fingiendo exasperación, pero sin poder ocultar su sonrisa. No puedo decirte lo que sucederá a largo plazo, Arthur. Tal vez tú y Tessia realmente han pasado por demasiado para estar juntos, románticamente. Me aparté, haciendo una mueca ante la incomodidad de mi madre. Ella me dio un manotazo juguetón en el brazo. Pero ella es tu amiga de años en este mundo, y te necesita. Su sonrisa se agudizó hasta convertirse en algo travieso. Tu presencia, tu guía. No tus músculos ondulantes, mamá, gruñí, corriendo hacia la puerta. Retiro mi agradecimiento. No, no lo harás. Bramo, regañándome con burla. Dejando a un lado la cortina, entré en la mansión solo para detenerme de inmediato, todavía luchando con las burlas de mi madre y tomado por sorpresa cuando me encontré casi nariz con Tessia. Creí que te habíamos oído, dijo ella, pasando rápidamente a mi lado y apartando la cortina que aún se balanceaba. Íbamos a comer algo antes de entrenar esta tarde, deberías venir con nosotras. Regis pasó trotando junto a nosotros y salió por la puerta, moviendo la cola. Sé que no necesito comer, princesa, pero a mí, al menos, me gusta mucho. Tessia apartó la mirada de mí a Regis, a regañadientes. Princesa, negué con la cabeza. No preguntes. Oh, está bien, dijo ella, con el rostro decaído. No tienes que venir con nosotros, sé que estás ocupado. En realidad, me quedé en silencio, con la mente en blanco. Me di cuenta de que me había olvidado de seguir canalizando Gambito del Rey. Sin él, mis pensamientos se sentían lentos e insustanciales. Me sacudí un poco, muy consciente de los ojos de ella en mi espalda. Mi intención, más bien, quiero decir, esperaba que pudiéramos trabajar juntos. En tu núcleo. Ayudarte a dominarlo, quiero decir. Oh. Tessia abrió mucho los ojos y dio un pequeño paso hacia atrás. Por supuesto. No tengo mucha hambre, ya puedo entrenar. Acabas de decir que te estabas muriendo de hambre, dijo ella. La miré y ella me miró con fiereza. Arthur Leiswin. No te atrevas a obligarla a entrenar sin comer. Voy a agarrar algo aquí rápidamente, dijo Tessia, dándose la vuelta y corriendo hacia la cocina. Adelántate, ella. Oh, está bien, entonces iré a almorzar sola, se quejó ella en voz baja, levantando las manos y dejando que la cortina cayera sobre la entrada. Oye, ¿qué soy yo, un hígado picado? Escuché que decía Regis desde afuera mientras seguía a mi hermana. Nadie quiere pasar tiempo conmigo. No oí su ir y venir, mientras el martilleo de mi pulso se hacía cada vez más fuerte en mis oídos. Seguí a Tessia hasta la cocina y fingí no mirarla mientras ella devoraba rápidamente un par de rebanadas de pan untadas con mantequilla y miel. Estaba de espaldas a mí y no creí que hubiera notado mi presencia. Cuando empezó a darse la vuelta, salí de la cocina y esperé. Cuando ella dobló la esquina, no pude evitar reírme. Se quedó paralizada, con las manos a medio camino hacia su cabello mientras intentaba recogerlo en una cola. ¿Qué? Di un paso adelante y le quité las migas de la comisura de la boca. No es muy propio de una princesa hacer tanto lío al comer. Una de sus cejas arqueadas se alzó levemente mientras sacaba un pañuelo y se lo pasaba por las comisuras de los labios. Tendré que tener más cuidado, ya que ya no soy la única princesa por aquí. Solté una risa de sorpresa y la tensión desapareció. Entonces, ¿qué tenías en mente? Su ceja se alzó aún más.
A menos que esta charla sobre entrenamiento fuera solo una artimaña para tenerme sola en esta casa. Me ahogué en la risa y, por un momento, pensé que el peso de la tensión que volvía a fluir hacia mí podría aplastarme. Recordando lo que había dicho mamá, hice lo mejor que pude para ignorarlo. Solo necesito estar presente. Bueno, pensé que, dado que ahora eres un núcleo blanco, deberías aprender a volar. Es una extensión natural de tu poder, proporcionada por la expansión de tu reserva de maná y una mayor sintonía con el movimiento del maná. Una sonrisa de disgusto se extendió por mi rostro mientras me frotaba la nuca. Lo siento. Probablemente no necesites un sermón sobre por qué puedes volar ahora, considerando eso. No pude leer la expresión del rostro de Tessia. Sus ojos se posaron en mis manos como si estuviera considerando tomar una, pero después de un momento pasó a mi lado y se dirigió a la puerta. Entiendo cómo vuelan las lanzas y entiendo cómo volaba Cecilia, pero tal vez este conocimiento teórico me ayude a entender cómo puedo volar. De repente, deseé poder retroceder en el tiempo como lo había hecho en la piedra angular y la seguí más lentamente hacia la luz del sol. Mamá, ella y Regis ya se habían ido. Hay un jardín tranquilo justo al final de esa calle, dijo Tessia sin mirar atrás. Caminamos en silencio, pasando por una extensa mansión de 3 pisos que estaba casi totalmente expuesta a los elementos, una cabaña más pequeña con un estanque al frente lleno de peces dorados y brillantes, y los restos de una casa que parecía haber sido derribada y que ahora estaba siendo reconstruida, bueno, más bien estaba siendo regenerada, por 2 dragones. Sus movimientos conjuraban piedra blanca del suelo como las costillas de una gran bestia. Tessia se detuvo para observarlos trabajar durante unos segundos. Es como poesía en magia. Sí, es bastante impresionante. Me miró de nuevo con esa expresión indescifrable y luego continuó. Nos deslizamos por un hueco en un seto alto a nuestra derecha y nos encontramos en un jardín amurallado. Crecían docenas de diferentes tipos de flores, todas ellas desconocidas para mí. Algunas se movían, la cara de sus pétalos nos seguía como un girasol que se gira hacia el calor del sol. Varios aromas, tanto dulces como amargos, se superponían unos a otros. ¿Sabes qué es esto?, pregunté, simplemente queriendo decir algo. No, pero son hermosos, dijo con total naturalidad. Tenía la esperanza de que alguien viniera y se ofreciera a enseñarme sobre la flora de Peotus, pero hasta ahora los dragones me han evitado. Recordé la conversación que había tenido esa mañana con la lady de la ciudad. Supongo que eso es obra de Mair. ¿O de qué es, más exactamente? No estoy segura de por qué seguimos aquí. O bien nos está dejando que nos enojemos o quiere que aprovechemos algo de nuestro tiempo aquí. De lo contrario, estaríamos en algún lugar de su castillo, tal vez en la cabaña de Mair, donde me quedé cuando ella me entrenó antes de la guerra. Eso parece otra vida, dijo Tess. Hizo una pausa, como si sus propias palabras la hubieran sorprendido. Supongo que no es para ti, ya que has vivido 2 vidas. En cierto modo, tú también, dije con dulzura. Me incliné frente a un bulbo morado de tallo grueso que tenía una aura etérea tenue. Viviste la vida de Cecilia junto a ella. Entonces, estoy en mi tercera vida. Pasó las manos por una flor dorada. El polen resplandeciente se elevó en el aire, zumbó alrededor de su brazo como un enjambre de abejas y luego volvió a posarse en la flor hinchada. Te estoy ganando, si consideras la piedra angular. He vivido docenas de vidas y he visto el curso de un número incontable de ellas. Las palabras salieron sin pensarlo y sentí su efecto de inmediato. Al mirar por encima del hombro, encontré a Tessia inmóvil, con los ojos fijos en un lugar entre 2 macizos de flores. Se sacudió un poco y se enderezó. ¿Cuántos años tienes ahora? ¿Unos cientos de años? ¿Unos miles? Parece que ahora eres más Asura que hombre. Tal vez. Si la edad combinada de mi vida en la tierra y mi vida aquí representan la verdadera edad de mi mente, tal vez mi tiempo en la piedra angular también debería serlo. Tessia me miró con tristeza, frunciendo el ceño y pálida. Lo siento, Arthur. Sé que hicimos una promesa, pero no creo que pueda estar con alguien que es varios miles de años mayor que yo. Me reí y ella me recompensó con una sonrisa sincera. Solo te pido que no tomes decisiones apresuradas, princesa Eralit. Ella puso los ojos en blanco. Aquí vas otra vez con lo de la princesa. Llámame Tess, o Tessia o mi amor, tal vez. Cualquier cosa menos princesa, o tomaré el nombre de Regis para llamarte así a cambio. Levanté ambas manos. Por favor, Tessia, dije, tropezando con mis palabras, cualquier cosa menos eso. Se tiró el pelo color bronce, que brillaba casi plateado bajo la suave luz del jardín. Muy bien. Una vez aclarado este punto, comenzamos mi lección de vuelo. Me trasladé a un pequeño trozo de césped entre flores, senderos y fuentes. Sentado con las piernas cruzadas, tranquilicé mi mente y me concentré en mi interior y en el éter atmosférico, que estaba espeso en el aire. Tessia se sentó frente a mí, imitando mi postura. Volar no es lo mismo que lanzar un hechizo, empecé, sosteniendo la mirada de Tessia.
No le das forma al maná en tu mente, dándole un propósito y destino. En cambio, tu sentido mejorado del maná y la capacidad de manipular el maná atmosférico a tu alrededor casi inconscientemente a través del salto de poder del núcleo plateado al blanco te permite crear empuje a medida que el maná sostiene físicamente tu cuerpo. Esto es factible antes de alcanzar el núcleo blanco con entrenamiento y paciencia, pero incluso un mago con un núcleo plateado alto agotaría su núcleo en cuestión de momentos. Es extraño. Cecilia pasó mucho tiempo volando, pero es difícil comparar su uso de esa habilidad con el mío. Tessia miró hacia el cielo. Ella simplemente voló. Nico, por otro lado, lanzó un hechizo de viento que lo transportó como un carro invisible. Conocía las habilidades de Nico, que le otorgaba un bastón que aparentemente había diseñado él mismo. Era una pena que el bastón hubiera sido destruido durante la batalla. No tenía ninguna duda de que a Gideon y Emily les habría encantado estudiar. No intentes controlar el maná y darle forma a tu alrededor de esa manera, le advertí con gentileza. En lugar de eso, simplemente piensa en elevarte por el aire. Hazlo, como lo hizo Cecilia. No tendrás su habilidad inherente, pero sí algo de su perspicacia. Úsala. Nos quedamos quietos y en silencio durante varios minutos. El maná giraba alrededor de Tessia, pero ella no se movía, no se elevaba. Consideré tanto mi primer aprendizaje de vuelo después de mi propia ascensión a la etapa del núcleo blanco como mi reaprendizaje después de obtener conocimiento sobre Gambito de Rey. Consideré activar la runa divina entonces, para pensar mejor en el camino que Tessia debía tomar, pero algo me detuvo. En cambio, me quedé en silencio. Este era su viaje. Yo solo necesitaba estar presente. Pasó 1 minuto, luego 5. Después de casi 10 minutos, abrió los ojos. No entiendo por qué no puedo hacerlo. Ya he volado antes, me levanté y le tendí la mano. ¿Puedo intentar algo? Ella se agarró de un asidero y se levantó, su palma cálida contra la mía. Por supuesto, levanta los brazos hacia los costados, le ordené mientras me movía para pararme detrás de ella. Tessia me miró por encima del hombro mientras seguía mis instrucciones. La levanté de los brazos y los dos empezamos a flotar en el aire. Sus brazos se tensaron mientras todo el peso de su cuerpo se levantaba del suelo. No te concentres. Siéntelo. Siente el viento frío, el aire cálido, el maná omnipresente. Nos elevamos más del suelo. Podía sentir el maná agitándose ante su esfuerzo, pero todavía no hacía clic. Liberando un poco de mi propio éter, a través de él alenté al maná a moverse alrededor de Tessia, empujándola y brindándole elevación. Así, de pronto, el peso que ya tenía en mis brazos disminuyó. La solté y le di apoyo, pero ya no soporté su peso. Un escalofrío la recorrió. No me sueltes, dijo sin aliento, con la voz temblorosa, tanto por la emoción como por los nervios. Sigo aquí, le aseguré mientras ella se alejaba de mi contacto. Lentamente, volví a sentarme en el suelo. Una brisa hizo que su cabello se agitara y la hizo balancearse ligeramente hacia atrás. Soltó una risita nerviosa. Creo que estoy lista para intentarlo por mi cuenta. Date la vuelta, dije ocultando mi sonrisa. Lentamente, lo hizo. Frunció el ceño mientras miraba hacia adelante y luego hacia abajo para verme. Se le escapó un jadeo y el maná que la sostenía se esfumó. Cayó, di un paso adelante y la atrapé suavemente antes de que cayera al suelo. Mis labios temblaron con diversión contenida. Lo hiciste genial, Tess. De verdad. Eso fue, sí, bien hecho, princesa Tessia, dijo una voz cercana. Los ojos de Tessia se abrieron de par en par mientras miraba algo por encima de mi hombro. Dio un paso atrás y se acomodó la falda. No tuve que darme vuelta para saber quién había hablado. Vamos, Arthur. Es hora de que hablemos de los acontecimientos recientes. El éter se desbordó de mi núcleo y se convirtió en Gambito del Rey. No lo suficiente para activar por completo la runa divina e invocar la corona de luz, pero sí lo suficiente para permitir que mis pensamientos se dividieran en varios hilos individuales. Calculé rápidamente la mejor manera de manejar la confrontación. Metí un mechón suelto de pelo gris detrás de su oreja y me alejé de Tessia. Parece que tendremos que continuar con esta lección más tarde. Tal vez Sylvie pueda darte más instrucciones en mi ausencia. Desde el otro lado de la ciudad, la voz de mi vínculo llegó a mi mente. Ten cuidado, Arthur. Esperaba que mi nieta estuviera contigo, dijo que es detrás de mí. El espacio comenzó a plegarse a mi alrededor y, por un momento, pude ver tanto el jardín como el interior de la torre que contenía el camino de la percepción. Pero no importa. Ya habrá tiempo para eso más tarde. El hechizo etérico se detuvo con un temblor ante mi llamado y la habitación de piedra desnuda se desvaneció cuando me alejé del poder de Queses y me apegué firmemente al jardín de Verbull. Solo entonces me volví para mirar al Lord de los Dragones y noté el leve movimiento de sus cejas.
¿Por qué no volamos? El monte Geolus está bastante cerca y me gustaría ver más de esta tierra tuya. Fin capítulo 482.